¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a comenzar el segundo capítulo de nuestra asignatura, referido fundamentalmente a las propiedades, el estudio, ¿no? El estudio de las propiedades, bueno, de todas las características de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. De las propiedades de los sistemas hemos hablado en la última parte del capítulo anterior. ¿Ok? ¿Qué vamos a aprender? Primero, entender el comportamiento de los sistemas lineales tiempo invariantes discretos y la sumatura de convolución. Lo mismo, el comportamiento de los sistemas lineales invariantes en el tiempo continuos y la integral de convolución. Hay que analizar las propiedades de los sistemas lineales invariantes en el tiempo y, bueno, realizar la descripción de los sistemas lineales invariantes en el tiempo mediante ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias. Esto en esta parte es que vamos a relacionar fuertemente con lo que son modelos de los sistemas que estudiamos en otras asignaturas, ¿no? Y al final vamos a hacer todavía un repaso de las funciones singulares, como son la función impulso, la función escalón, etc. ¿Ok? Bueno, el contenido está dividido en 6 subtítulos. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar sobre los sistemas lineales invariantes en el tiempo, de tiempo discreto, lo mismo de tiempo continuo. Vamos a hablar de las propiedades, vamos a hablar de los sistemas causales descritos por ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias. Este es el contenido del libro. Primero, hay dos propiedades importantes para los sistemas, la linealidad y la invariancia en el tiempo, lo que produce los sistemas LTI, que se llaman lineales tiempo invariante. A ver, linealidad significa proporcionalidad y actividad, e invariancia significa no importa en qué momento pongamos la entrada, el sistema nos va a responder exactamente igual, independientemente de cuándo pongamos la excitación o cuándo pongamos la entrada. ¿Ya? Este tipo de sistemas tiene una característica muy adecuada, pondremos así, para su estudio. ¿Ya? Los vuelve, pónganlo entre comillas, fáciles de entender, fáciles de estudiar. Sin embargo, muchos de los sistemas que aparecen en la naturaleza o en el área de ingeniería no son sistemas lineales ni son invariantes en el tiempo. Pero bueno, se pueden asumir bajo determinadas características ambas propiedades. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? O sea, ¿cuál es la gran característica muy apreciada desde el punto de vista de la ingeniería? Es que estos sistemas se comportan muy bien, voy a ponerlo entre comillas, son fácilmente modelables, también pónganlo entre comillas. Son sistemas que son fáciles de estudiar, ¿no? Por eso, bueno, trabajamos con esto. Puede haber el cuestionamiento de decir, bueno, si los sistemas en ingeniería son mayormente no lineales, ¿qué hacemos con sistemas, qué hacemos estudiando sistemas lineales? La respuesta es bien simple. Los sistemas lineales, como son fáciles de estudiar, en los problemas que nos presentan en la práctica, en la industria, los vamos a linealizar, es decir, los vamos a poner en esta clasificación de sistemas lineales, pero bajo determinadas circunstancias, es decir, vamos a restringir, ¿no?, la linealidad a determinados valores de las variables que intervienen en el sistema, haciendo que, bueno, son lineales, pero les ponemos límites, ¿no? Son lineales entre este valor y este valor de la señal de entrada, o entre este valor y este valor de la señal de salida, ¿no? Pero, bueno, linealizamos y trabajamos como de los lineales. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Simple, ¿no? Porque eso facilita enormemente nuestro trabajo cuando tenemos que analizar este tipo de sistemas. Es decir, trabajar con un sistema lineal es mucho más fácil que trabajar con un sistema no lineal. Y por lo tanto, o sea, lo que hacemos es linealizar para facilitarnos el trabajo. No se olviden que en ingeniería, los ingenieros siempre, no solo, o sea, en ingeniería en general, los ingenieros tratamos de simplificarnos el trabajo, no nos complicamos, no hacemos que las cosas parezcan difíciles, sino todo lo contrario. O sea, lo que queremos hacer es que las cosas sean fáciles y por lo tanto trabajamos con los sistemas lineales. Ya, varios sistemas físicos poseen estas propiedades, aunque si
no presentan, como les he dicho, bajo determinadas circunstancias, asumimos que son lineales invariantes en el tiempo, ¿no? Los sistemas lineales invariantes en el tiempo se pueden analizar con detalle. El conocimiento de las propiedades de estos sistemas es un conjunto de poderosas herramientas que conforman el núcleo del análisis de señales y sistemas. Se van a dar cuenta, por ejemplo, enseguida comenzamos con esto, que un sistema podemos caracterizarlo, podemos entenderlo, podemos saber su comportamiento solo si conocemos la respuesta a una señal. Y esa señal es el impulso. Si conocemos la respuesta del sistema a un escalón, perdón, a un impulso, podemos conocer la respuesta del sistema a cualquier entrada. Esa es una ventaja fundamental, porque si conocemos la respuesta del impulso, podemos calcular la respuesta ante una entrada arbitraria. Puede ser una entrada, digamos, de tipo escalón, que es una entrada, lo hemos llamado función singular, o puede ser una rampa, o puede ser una señal senoidal, pero podría ser una señal arbitraria, ¿no? O sea, que tiene diferentes valores para diferentes instantes de tiempo. Igual vamos a poder analizar el comportamiento de este sistema, ¿no? Por eso el conocimiento de las propiedades de los sistemas lineales invariantes en el tiempo es un conjunto de herramientas que constituyen la parte fundamental de nuestra asignatura, ¿no? Los sistemas lineales invariantes en el tiempo poseen la propiedad de superposición. Superposición significa, si pongo una señal de entrada, me da una respuesta. Si pongo otra señal de entrada, me da otra respuesta. Si pongo la suma de las dos, me da la suma de las dos, de las otras anteriores. Eso nos permite descomponer la entrada en una combinación lineal de señales básicas. Si descomponemos la entrada en una combinación lineal de señales básicas, nos podemos caracterizar la entrada a una entrada arbitraria, ¿no? Solo descomponiendo una combinación lineal de señales básicas. Y la característica importante del impulso, continuo discreto. Tanto las señales de tiempo continuo como las señales de tiempo discreto pueden ser vistas como una combinación lineal de impulsos retardados. Es más fácil de entender en tiempo discreto, aunque también después lo vamos a aplicar para tiempo continuo. ¿Ya? Entonces, si la señal de entrada lo podemos expresar como una sumatoria de impulsos, porque eso es una combinación lineal. Una combinación lineal tiene una sumatoria ponderada, es decir, por algunos coeficientes multiplicados cada uno de los impulsos. Si podemos expresar la entrada general, con una combinación lineal de los impulsos retardados, entonces, si conocemos la respuesta al impulso, conocemos la respuesta a cualquier señal de ingreso, ¿no? La respuesta al impulso más la linealidad de invariancia en el tiempo caracterizan completamente un sistema lineal invariante en el tiempo. Aquí el tema de la invariancia es fundamental, porque como una señal lo vamos a ver con una combinación lineal de impulsos, eso significa un impulso en el tiempo cero y varios otros impulsos que están viniendo retardados en los siguientes instantes de tiempo. Entonces, la respuesta al primer impulso es una determinada respuesta que nos da el sistema, pero si pongo un impulso retardado me va a dar exactamente la misma respuesta retardada con el mismo tiempo de retardo que el impulso que habría entrado después. Entonces, si puedo expresar con una combinación lineal de impulsos, luego puedo expresar la respuesta con una combinación lineal de la respuesta a cada uno de esos impulsos. Cuidado que son impulsos ponderados, es decir, que la amplitud del impulso cambia, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Mediante la sumatoria de convolución, ¿no? La representación, primero hablemos de la representación de las señales discretas en términos de impulsos, ¿no? Fíjense esto que le hemos llamado la propiedad de selección o la propiedad de muestreo de la señal. Si multiplico la señal que está, o sea, una señal cualquiera, el valor de la señal, en el tiempo discreto menos 1, y lo multiplico por el impulso justamente en menos 1, lo único que me rescata esta señal es justo este valor que está aquí adelante, ¿no? El resto, o sea, para todos los valores de n, del tiempo discreto, entre menos infinito e infinito,
esta señal va a valer 0. El multiplicar la señal por un valor, o sea, me da el valor obviamente ponderado de este impulso, me permite, sin embargo, seleccionar la señal en el instante en que aparece el impulso. Fíjense, si el impulso aparece en 0, estoy seleccionando el valor de la señal en 0. Si el impulso aparece en 1, estoy seleccionando el valor de la señal en 1, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, multiplicando por el impulso, selecciono el valor de la señal en el instante en que aparece el impulso. Por lo tanto, una señal, está acá, puede ser vista como la sumatoria de impulsos ponderados, es decir, coeficientes a los impulsos en los instantes en que queremos capturar la señal en ese tiempo en que aparece el impulso, valga la redundancia. O sea, el impulso por el valor de la señal me caracteriza la señal o me da el valor de la señal exactamente en el momento en que aparece el impulso. Y por lo tanto, puedo expresar una señal en esta forma, ¿no? Fíjense que los coeficientes de los sucesivos impulsos son los valores de la señal en el instante en que aparece el impulso, ¿ya? Por lo tanto, vean este ejemplo, ¿no? Vean este ejemplo. Esta es una señal arbitraria. Si multiplico, o sea, esto está viniendo desde menos infinito y está yendo hasta más infinito, pero vamos a considerar solamente desde menos 2. Si multiplico esta señal por el impulso en menos 2, el que aparece acá, fíjense que me permite aislar solamente el valor de esta señal acá. Este es el valor de la señal multiplicado por el impulso. Como todo el resto se desprecia, es el valor de la señal en menos 2 multiplicado por el impulso en menos 2. Lo mismo en menos 1, o sea, fíjense que en menos 1 es un valor negativo, que si multiplico por el impulso, o sea, por este tema de la ponderación, porque este es el valor de la señal justamente en menos 1, aparece el valor de la señal estrictamente en menos 1. En el resto de los valores vale 0. ¿Por qué? Porque lo he multiplicado la señal x de n por el impulso en menos 1. Al multiplicar eso, el impulso en menos 1 solo me deja el valor de la señal justamente en el instante en que aparece el impulso, es decir, en menos 1. Y por eso me queda solamente este valor. Lo mismo para el valor de 0, el valor en el impulso 1, el impulso 2, etc. Fíjense que si quiero recuperar esta señal, lo único que tengo que hacer es sumar todos estos impulsos individuales, ¿no es cierto? Solo tengo que sumar los valores de los impulsos individuales. ¿Está bien? Entonces, toda señal de tiempo discreto puede ser expresada de esta forma, en esta sumatoria que aparece acá, ¿no? Es la sumatoria desde menos infinito en este infinito de la señal multiplicado por el impulso donde, o sea, en el instante del tiempo, donde queremos capturar la señal, ¿no? La propiedad de la selección del impulso unitario de tiempo discreto, no hay que olvidar que el impulso es diferente de 0, es decir, vale 1 solamente cuando k es igual, o sea, cuando k es igual a n. En los otros valores de k, el impulso vale 0. Eso me permite capturar la señal solamente en los instantes de tiempo. Ahora, si por ejemplo sumamos todos los impulsos que van desde 0 hasta infinito, los impulsos unitarios, o sea, impulsos de amplitud 1, que va desde 0 a infinito, ¿no? Esto que estamos mostrando acá, es evidente que lo que vamos a obtener es el escalón, porque estamos sumando todos los impulsos desde 0 hacia arriba, solo para valores de k positivos, obteniendo el valor escalón. Entonces, esto mismo ya habíamos deducido en el capítulo anterior de cómo el escalón es en realidad la sumatoria de los impulsos que aparecen en el eje positivo de la variable independiente n, ¿no? Ok. Veamos entonces. Vamos a caracterizar así, sea este el sistema y sea la entrada un impulso en el tiempo n igual a k. Lo que vamos a obtener como respuesta es la respuesta al impulso. Este sub k significa que el impulso ha entrado en el periodo, perdón, en el instante de muestreo o en el tiempo discreto k, cuando n es igual a k. Y hemos obtenido esta respuesta al impulso. Ahora, la respuesta al impulso siempre la vamos a caracterizar con una letra h. Si la entrada es un impulso, la respuesta es h de n. O sea,
caracterizamos o le damos un nombre. Ese es exactamente el tema. El nombre que le vamos a dar a esa señal de respuesta es H, H de n. Si entra un impulso, es H de n. ¿Qué tal si entra el impulso en cero? Es decir, cuando el tiempo es cero. Eso va a ser delta n. Entonces, delta n significa H en cero de n. O sea, la respuesta al impulso cuando k es igual a cero. ¿Está bien? Lo importante de esto es, si la entrada es un impulso, la respuesta la vamos a caracterizar por H. ¿Ya? Por la superposición lineal, si ahora la entrada es x de n, que podemos expresar como sumatoria de impulsos, entonces la salida va a ser por las respuestas a los impulsos multiplicados por las ponderaciones. Yo vuelvo acá. Fíjense que acá, para n, cada uno de estos elementos es solo un coeficiente, solo un número, porque la señal que depende de n es el impulso. Por eso entonces, acá encontramos que si la entrada es x de n, esta entrada está acá, ahora. La salida es y de n, la respuesta de x de n es y de n. Y de n será la sumatoria de las respuestas a los impulsos sucesivos multiplicados por las ponderaciones, es decir, por el valor de la señal en cada uno de los instantes en que aparecen los impulsos. Veamos este ejemplo para que podamos entender claramente el concepto que estamos explicando. ¿Ya? Supongamos que esta es la señal de entrada a un sistema. La señal de entrada. Cuando veamos esto, siempre les pido por favor que piensen en esta estructura. El sistema, la señal de entrada y la respuesta. El sistema, la señal de entrada y la respuesta. Entonces, aquí está x de n. Queremos ver la salida, cuánto vale. ¿No? Veamos. Esta es la entrada, ¿no? Es una entrada bien simplecita, con 3 valores diferentes. Tiene un valor en -1, que es negativo, un valor en 0, que es positivo, y un valor en 1, que es el doble del valor de la señal en 0. Solo son 3, el resto son 0. Y veamos lo siguiente. Las respuestas al impulso que aparece en -1 del sistema es esto. La respuesta al impulso en 0, el impulso es esa señal de amplitud 1 que aparece en el instante en que decimos que aparece el impulso, es decir, en este caso es en 0, en n igual a 0, aquí es en n igual a -1. Y la respuesta en n igual a 1. Fíjense, ustedes pueden establecer por estas respuestas dos cosas clarísimas. Dos cosas clarísimas. Primero, este sistema es variante en el tiempo porque fíjense que para el impulso en -1 tiene una respuesta. Para el impulso en 0 tendría que ser esta misma respuesta desplazado simplemente hacia 0. Y para el impulso en 1 tendría que ser esta misma respuesta desplazado en 1. No ocurre. Para el impulso en -1 tiene una respuesta, para el impulso en 0 tiene otra respuesta, y para el impulso en 1 tiene otra respuesta. Por lo tanto, este sistema no es invariante en el tiempo, tiene varianza en el tiempo. Ese es el primer tema, es el primer detalle. Y el segundo detalle de este sistema es que no es un sistema no causal. ¿Por qué es un sistema no causal? Simple. Aquí, bueno, se cumple la causalidad porque el impulso aparece en -1 y a partir de ahí comienza la respuesta. Pero acá, el impulso entró en 0 y la respuesta ya comenzó antes. Eso quiere decir que este sistema es no causal. Lo mismo que acá, el impulso entró en 1, pero la respuesta ya comenzó en -1. Entonces, este sistema es no causal. Fíjense que este sistema es variante en el tiempo y es no causal. Sin embargo, es lineal. Sin embargo, es lineal. ¿Y eso qué significa? Les muestro acá. Si consideramos este impulso, o sea, la respuesta al impulso, y la multiplicación de la señal de entrada en el impulso en -1 es este. Fíjense que esta es la entrada, y con esta entrada nos me da esta respuesta. Pero esta entrada está multiplicado por esta constante, ¿no? Por eso aquí aparece negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es esta respuesta, porque es la respuesta al impulso en -1, multiplicada por el factor de ponderación, por el x en -1. Y nos va a dar esta respuesta. Fíjense, es esto mismo, solo que multiplicado por este valor. Por eso, este valor que es positivo, aquí es negativo mucho más grande, porque esto es mayor. O sea, en módulo es mayor que -1, o sea, es mayor que 1. Y por lo tanto, cuando multipliquemos va a ser esta señal. Primero se va a invertir porque es negativo. Y segundo, bueno, como tiene un valor absoluto mayor a 1, va a ser más grande. Fíjense, esto aparece acá.
Esto de aquí en 0 aparece acá. Esto que está hacia abajo ahora aparece hacia arriba porque es positivo. Y esto que está aquí, bueno, aparece aquí que es negativo. Entonces, es esta respuesta multiplicado por este factor de ponderación. ¿Por qué? Porque la señal de entrada en este instante está multiplicado por el factor de ponderación por el impulso. ¿Va? Solo estamos hallando la respuesta al impulso multiplicado por este factor. Lo mismo para el impulso en 0. La respuesta al impulso en 0 es esta. En 0 aparece un impulso unitario. Por lo tanto, la salida va a ser lo mismo. Esta misma es la que aparece aquí. ¿No? Porque este es un impulso unitario. ¿No? Un impulso de amplitud 1. Y por último, esta es la respuesta al impulso en -1. En -1 la señal duplica. Por lo tanto, la respuesta va a ser esto mismo, pero con amplitud el doble, que es lo que mostramos acá. De aquí, el doble es esto. ¿No? Esto es más grande que la que aparece aquí. ¿Está bien? Entonces, esta parte, esta columna, esto de aquí, nos está mostrando la respuesta del sistema a los sucesivos impulsos ponderados. Cuidado que la ponderación le está dando justamente el valor de la señal cuando aparece el impulso. Entonces, aquí está la respuesta. Si queremos calcular la respuesta del sistema, como este es un sistema lineal, lo único que tenemos que hacer es sumar las respuestas individuales, es decir, sumar esta señal con esta señal y con esta señal. Y tenemos la respuesta al sistema, que está acá. Si esta es la señal de entrada, si sumamos esto, ¿no? Si sumamos esto, nos da esta señal de salida. ¿No? Fíjense que la parte importante de esto es una señal de entrada arbitraria. Se conocen las respuestas a los impulsos sucesivos. Por lo tanto, podemos calcular la salida ante una entrada arbitraria. Podemos calcular la salida del sistema si se conocen las respuestas a los impulsos. ¿Ya? Avancemos. En general, en los sistemas invariantes en el tiempo, como el impulso es una versión desplazada del impulso en el origen, por lo tanto, esto será una versión desplazada de la respuesta al impulso en el origen. ¿Va? Porque si es invariante, significa no importa cuándo aparezca la entrada, la respuesta me va a dar exactamente lo mismo. Si la respuesta a un impulso en 0, en n igual a 0, es una respuesta, la respuesta al impulso, por ejemplo, cuando aparece en 10, va a ser la misma respuesta, solo que desplazada 10 unidades de tiempo, es decir, va a comenzar en 10. Exactamente lo mismo, solo que retardado tal como se ha retardado la entrada. Eso es la invariancia en el tiempo, es decir, no depende del instante en que aparece la entrada, la respuesta va a ser siempre la misma. O sea, la misma en el instante en que aparece la entrada. Entonces, esto resulta ser una versión desplazada del impulso en el origen. Y por lo tanto, si ponemos como h de n en general la respuesta en el origen, esta es la h de n, entonces es la respuesta al impulso en el origen, o sea, la respuesta al impulso cuando aparece en n igual a 0. Ya no le vamos a poner el sub 0 porque como es un sistema invariante, o sea, me va a dar, el impulso está en 1, la respuesta se desplaza en 1 y me da la misma respuesta. El impulso está en 2, la respuesta se va a desplazar en 2 y me va a dar la misma respuesta. ¿No? Entonces, se puede utilizar esto que llamamos la sumatoria de convolución. Y E de n, si sumamos toditas las respuestas al impulso, que son impulsos desplazados, tenemos la señal de salida. Esto de aquí que está enmarcado en amarillo se llama sumatoria de convolución y, digamos, en forma operativa simple, es x de n asterisco, este asterisco, esto de aquí, significa convolución con h de n. Recordemos que h de n es la respuesta al impulso. X de n es una entrada arbitraria. Fíjense que conociendo la respuesta al impulso, podemos conocer y de n, la respuesta, a cualquier entrada arbitraria x de n. Solo es necesario conocer la respuesta al impulso. Pero esto se aplica, les hago recuerdo, cuando el sistema es lineal e invariante en el tiempo. No estoy diciendo nada de la causalidad. Solamente esto se aplica si el sistema es lineal e invariante en el tiempo.
Ok. Consecuencias. La respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo, una entrada arbitraria, se expresa en términos de la respuesta al impulso unitario, ¿no? Un sistema lineal invariante en el tiempo se caracteriza enteramente por la respuesta a una sola señal, el impulso unitario. Si se conoce la respuesta al impulso unitario, es posible conocer la respuesta a cualquier señal de entrada. La respuesta x de k en el tiempo k es x de k, hn menos k, n menos k, es decir, la respuesta al valor de la señal en el tiempo k es multiplicar la señal por la respuesta al impulso en ese tiempo, que es una versión desplazada y escalada de HDN, es decir, de la respuesta al impulso unitario, un eco de esa respuesta. La salida real es la superposición de todas las respuestas, es decir, si conocemos la respuesta a cada uno de los impulsos, pues luego podemos conocer la respuesta total del sistema. Veamos este ejemplo, ¿no? Esta es la respuesta al impulso. Fíjense que ahora este sistema es causal, porque el impulso está en cero. HDN es el impulso que está en cero. Bueno, a un sistema le ponemos el impulso unitario y nos da esta respuesta. Y nos piden calcular, y si la entrada es esta, ¿cuál es la respuesta del sistema? ¿No? Por definición tenemos que hacer, esto es simple, porque para este valor de la entrada, lo único que tenemos que multiplicar es esto por el 0,5 y nos da lo mismo. Para este valor de la entrada, para esta que aparece acá, tiene amplitud 2. Primero que está apareciendo en tiempo 1, por lo tanto, esta respuesta hay que desplazar en 1, porque cuando aparece el impulso es cuando aparece la respuesta. Este sistema es causal. Entonces, y lo otro es, bueno, es 2, entonces, para la respuesta aquí es en 2. Se suman luego las respuestas y tenemos la solución, como se ve acá. Esta es la señal de entrada, esta es la respuesta. Esta es la de entrada. Fíjense, es el impulso unitario. La entrada, la salida. ¿Qué pasa si ponemos a esta entrada, la ponderamos, le hacemos una ponderación de 0,5, que es el valor de la señal en ese tiempo? Aquí está, 0,5 de amplitud multiplicado por el impulso. Este es el impulso, lo multiplico por 0,5, queda en la mitad. Listo. La respuesta será esto mismo. Esto es un sistema lineal invariante en el tiempo. Si es lineal, cosa de la propiedad de la homogeneidad. Es decir, si la entrada se ha multiplicado por 0,5, la salida se tiene que multiplicar por 0,5. Y son 3 impulsos, en 0, en 1 y en 2. Ok, para el segundo valor de la entrada, es x en 1 por el impulso en menos 1. O sea, si esto se reemplaza aquí, perdón, por el impulso en 1, en el tiempo 1, ¿no? Delta n menos 1. Aquí está. Si el impulso lo desplazamos acá, es delta n menos 1. ¿No? Aquí está. Multiplicado por esta señal. Esta señal en 1 vale 2, por lo tanto, la amplitud es 2. Si esto se ha desplazado una unidad de tiempo, la respuesta se va a desplazar una unidad de tiempo. Se va a retardar una unidad de tiempo. Y lo otro, esto vale 2, por lo tanto, si esta amplitud es 2, la salida se va a multiplicar por 2, ¿no? Como se muestra acá. Y la respuesta, que es la suma, fíjense, la entrada es la suma de esta señal con esta señal, que se muestra acá. Esta señal que vale 0,5, también vale 0,5, y esta señal que vale 2. Por lo tanto, la salida es la suma de las dos anteriores, es decir, de esta señal con esta señal. Ahora, la suma de estas dos señales ya sabemos cómo se lo hace punto por punto. 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0.5 más 0 es 0.5, este 0.5 más 2 es 2.5, esta amplitud es 2.5, 0.5 más 2 es 2.5, 0 más 2 es 2, y la respuesta es esta. Solamente aplicando el concepto de la respuesta en el impulso, ¿no? Si la entrada es el impulso, la respuesta es HD. Si la entrada es delta Dn, la salida es HD, ¿no? Y bueno, las ponderaciones y la suma. Fíjense cómo se puede calcular fácilmente las respuestas si se conoce el impulso y se expresa la señal de entrada como una combinación lineal de impulsos y por lo tanto la misma combinación lineal de salidas se aplica a la respuesta al impulso y tenemos la señal de respuesta, ¿no? Aquí está la respuesta. Esta misma respuesta es esta. El cálculo de Y de N, o sea, ¿cuál es el efecto de la suma de superposición?
El cálculo de Y de N se hace mediante la suma de convolución. Esto es la evaluación de Y de N para algún valor de N. O sea, la respuesta en algún valor de N queremos calcular. Entonces, queremos evaluar. Entonces, lo tenemos que hacer mediante la sumatoria de convolución. Para eso, lo mejor que se puede hacer, digamos, el procedimiento que hay que emplear es expresar x de k y hn menos k como funciones de k. Luego, multiplicar, o sea, obtener la señal producto, y en esto quiero ser realmente, digamos, hay que subrayar esto, hay que calcular la señal producto entre h de k y hn menos k. Esto de aquí. Y una vez que calculemos, entonces podemos ir a sumar, ¿no? Que es lo que nos da la contribución de la entrada, de la señal en K, a la salida en el valor de N donde queremos calcular, donde queremos evaluar la salida, ¿no? Mediante la sumatoria. Entonces, si ahora consideramos la suma de superposición para el anterior ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Fíjense, por favor, fíjense. Esto es h de k. H de k va 0, 1, 2. Reflexión es lo que hacemos primero. H en menos k. ¿Qué es esto? Hay que reflejar esta señal, es rotar la señal alrededor de 0. ¿Se acuerdan? Entonces, este 1 aparece acá en menos 1, este 2 aparece en menos 2. Esta señal es la señal reflejada de esta señal. Listo. Ahora necesitamos un desplazamiento, el desplazamiento n. En este caso, para n igual a 0, el desplazamiento es hacia la izquierda, porque n es un valor negativo, y si n es positivo, se va a hacer un desplazamiento hacia la derecha. Ok. Veamos el desplazamiento a la izquierda, ¿no? Esto es x de k, la señal x de k, la que queremos utilizar para convolucionar. Estamos calculando el producto x de k por h en n menos k. Acabamos de determinar cuánto vale h en n menos k. Y lo que tenemos que hacer es el producto de esta señal con esta señal, ¿va? Fíjense, el producto es exactamente igual que en la suma, ¿no? Es punto por punto. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0, 0,5 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, etc. No hay superposición entre estas dos señales, entre x de k y hn menos k. No hay traslape, ¿no? O sea, no están utilizando las mismas... en los mismos instantes del tiempo discreto, ambos tengan valor diferente de 0. Aquí está el valor de n. ¿No? N es menor a 0. ¿No? Entonces, si el producto es 0, para n menor a 0, es evidente que y de n, que lo que hay que hacer es sumar el aporte que hace cada uno de estos componentes, va a valer 0. ¿No? Okay. ¿Qué pasa si n es mayor a 0? ¿Ah? N mayor a 0. Fíjense. Esta es la señal, esta es su señal reflejada, y esta es la señal desplazada, ¿no? Con corrimiento. ¿Cuánto? N. El valor de n es el corrimiento. Aquí está. N es positivo, se ha desplazado hacia la derecha, ¿no? Listo. ¿Cuánto vale el producto? Aquí está. Esto es x. Esta es la señal hn menos k. Si multiplicamos esto por esto, nos va a dar, en todos estos casos 0, aquí es 0.5 por 1 es 0.5, aquí es 2 por 1, 2, aquí es 0 por 2 es 0, etc. Entonces, cuando n vale 2, la señal y de n, tenemos que sumar todos los componentes, ¿no? Hasta el valor de 2, y será 0.5 más 1, vale 2. Y ese es el valor que en 2 vale 2.5. Esto podría resultar, digamos, un poquito abstracto, porque lo que estamos haciendo es que esta señal se mueva de izquierda hacia derecha para poder calcular los aportes, es decir, el producto, y luego sumar las señales del producto. Eso lo vamos a hacer mediante una aplicación en MATLAB que les muestro ahora.
Bien, esta es la aplicación que les mencioné en MATLAB, que nos permite graficar de la mejor manera esto que les estoy explicando de la sumatoria de convolución, ¿ya? Se llama Discrete Convolution Demo, versión 3.18. Por si acaso, este paquete, esta aplicación está en nuestra página web, la pueden bajar, la instalan para MATLAB, la hacen correr. O sea, instalar para MATLAB simplemente es un archivo comprimido, se lo explota, se lo pone en un determinado subdirectorio. Yo les aconsejo que no sea el subdirectorio donde está instalado el MATLAB, tiene que ser uno diferente. Luego lo definen con ese subdirectorio como el subdirectorio de trabajo de MATLAB. Y bueno, simplemente le ponen el comando decomdemo y está corriendo. ¿Ok? ¿Por qué es interesante esto? Esto nos muestra la convolución discreta. Acá nos está mostrando la señal XDN. Aquí nos está mostrando la respuesta al impulso, HDN. ¿Ya? Esta señal, fíjense, en 0 es 1, en 1 es 1, en 2 es 1. Es reflejada, es decir, aplicada la reflexión y aplicado el desplazamiento, n, fíjense, está acá. Fíjense, aquí está reflejada, pues está yendo hacia el lado izquierdo, y está desplazada con n igual o a la menos 5, ¿no? Con un corrimiento de n igual a menos 5. Fíjense acá, por favor, este es el eje K. Aquí dice eje K. Aquí es X, aquí están las dos señales, X de K como H en K menos N. Este es lo que dice aquí, Flight Signal, es lo que aparece en rojo, y lo que dice Signal es lo que aparece en azul. Este es el azul, con la señal en rojo. La señal reflejada, Flight significa reflejo, señal reflejada. Esta es la señal reflejada. Ok. Fíjense que este es el eje en el eje de las abscisas, en el eje de la variable independiente está acá, aquí también está acá, pero aquí donde se está mostrando la convolución, que ya está mostrando la convolución hecha, es el eje n. ¿No? Aquí es K, aquí es K, aquí es n. ¿Está bien? Ok. Una cosa interesante de esto es que ustedes pueden acercarse aquí y empezar a mover. Fíjense. Si lo mueven, arrastrándolo con la manito del cursor, del ratón, ¿no? Entonces puede adoptar diferentes valores de... la señal G de K, la señal producto, es esta, la que se ve aquí, en esta pantalla intermedia. ¿Ya? En la última pantalla, en la pantalla de abajo, se ve la convolución. Pero bueno, aquí está, ¿no? Aquí está la multiplicación. Ok, voy a ir avanzando. Fíjense que para n menor a 0, hasta n menos 1, el producto es 0 y por lo tanto aquí está la convolución. Fíjense, este puntito azul con un bordecito verde, o sea, con un contorno verde, está mostrando la convolución. Avanzo un poquito más. Ahí. Fíjense, el producto de la señal que está en rojo con la señal que está en azul es esta señal en verde. Vale 0.5 porque la señal en rojo vale 1, la señal en azul vale 0.5, 1 por 0.5 vale 0.5. Hasta ese momento, hasta n igual 0, porque estamos viendo que aquí está con 0, ¿no? N vale 0. Entonces, hasta ese momento hacemos la sumatoria de G de K, porque la sumatoria de todos los aportes es la señal de la convolución, y vemos, ¿no? O sea, pueden poner 0 más 0 más 0 más 0, más cuando llega acá es 0,5, 0,5 más 0 más 0 más 0, todo el resto de los valores. Entonces, aquí, para 0, nos da el valor de 0,5. Si lo desplazo hacia la derecha, fíjense, ahora el producto de esta señal en azul, que es X de K, ¿no? O sea, porque aquí está el eje de K, multiplicado por el H en N menos K, cuando N es igual a 1, está viendo acá. Entonces hay dos. Este producto que viene de esto, que es 0.5, y esto de 1 por 2 es 2, ¿no? Esto es 1 por 0.5, es 0.5, esto se ve aquí. Y en el segundo, para n igual a 1, es 1 por 2.
Sumo los dos, es 0.5 más 2 es 2.5. La altura de esto vale 2.5. Un poquito más movemos hacia la derecha. Fíjense que otra vez queda un 0.5 que aparece acá y un 2 que aparece por el segundo producto. Entonces, la suma de 0.5 más 2 es 2.5. Poquito más nos movemos a la derecha. Ahora el producto es 2 por 1, 2. La sumatoria es simplemente 2, aparece 2. Y si nos movemos un poquito más a la derecha, el producto ya vale 0. Y si vamos sumando todas las señales de G de K, simplemente el resultado es 0. Y así sucesivamente hacia la derecha. ¿No? Esto es muy didáctico para explicar justamente eso, lo que, digamos, en gráficos es un poquito complicado de explicar. Es decir, en realidad están haciendo que la señal se mueva de acuerdo al valor de n, ¿no? Y bueno, el aporte de cada uno de los componentes de x con el producto de la respuesta al impulso es lo que aparece en la sumatoria de convolución, ¿no? Esta es la sumatoria de convolución para que puedan entender con mayor claridad. Retorno a las diapositivas. Esto mismo es lo que hemos mostrado ahí. Y bueno, nos va a dar como respuesta esto que es la convolución la respuesta de convolución, ¿no? Para n igual a 0 vale 0,5, para n igual 1 vale 2.5, para n igual 2 vale 1.5, para n igual 3 vale 2, ¿no? Etcétera, etcétera. Veamos otro ejemplo. Ahora, la salida, queremos calcular la salida de un sistema. Si la entrada es esta señal exponencial, alfa a la n, alfa es un valor positivo que está entre 0 y 1, multiplicado por un escalón. Y la respuesta al impulso es el escalón. ¿Ya? Aquí está la gráfica de las dos señales. Esta es la señal x de n, ¿no? Que va a ir bajando, porque como alfa es menor a 1, está entre 0 y 1, a medida que vaya n subiendo, ¿no? Es evidente que este valor va a tender a 0, por eso baja así. Y bueno, esta es la señal escalón, ¿no? Las respuestas al impulso desplazadas en forma sucesiva, ¿no? O sea, aquí es la señal reflejada. Si el escalón estaba hacia la derecha, la reflejada está hacia la izquierda. Si se desplaza menos 1, un poquito hacia la derecha. Si se desplaza en 1 positivo, perdón, la anterior es un poquito hacia la izquierda. Es un tiempo discreto hacia la izquierda, ¿no? Si se desplaza a la derecha es cuando n adopte 1, será 1 hacia la derecha, ¿no? Como acá. Entonces, si n se desplaza con n mayor, o sea, si se desplaza n tiempos discretos, con n mayor a 0, o sea, lo que vamos a hacer es desplazar la señal hasta el valor de n, ¿no? Y lo mismo si n es menor a 0. ¿No? Si n es menor a 0, va a ser un valor que está hacia la izquierda, negativo. Ok. Veamos entonces la convolución. Esta es la señal de la respuesta al impulso, que es el escalón, que está a partir de 0 vale 1. La señal reflejada, es decir, la señal con el valor negativo de la variable independiente, será esta. Un detalle que quiero que noten, por favor, es que la señal escalón, como la señal reflejada, y aquí la señal reflejada y además desplazada, muestra el valor donde aparece n, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Dónde está apareciendo n? Fíjense que esta gráfica es para n mayor a 0. Si n fuese menor a 0, estaría al otro lado, ¿no? Este es n mayor a 0. Perdón, esta es la señal producto. Es decir, esta es la señal x de k, ¿no? Esta es la señal la respuesta al impulso desplazada y reflejada y desplazada. Y el producto de estas dos señales, la que aparece acá. Fíjense punto por punto. Este valor que es, aquí vale 1, por 1 es 1. Aquí este valor vale alfa, porque es
es alfa a la k y k vale 1. Es 1. Fíjense que un detalle importante es que los ejes, está mostrándose aquí claramente, este eje es para el valor de k, este eje es para el valor de k, este es el valor para el valor de k. Fíjense, si multiplicamos esta señal por esta señal, nos va a dar hasta donde sea 0, la señal es 0. A partir de ahí, mientras haya el valor del escalón, va a tener un valor. Y a partir de que este valor de la señal reflejada y desplazada sea 0, la señal es 0. ¿Cuánto vale el valor de y de n? Lo que hay que hacer es sumar todos los aportes que han hecho x por la respuesta al impulso. Es acá. Fíjense que esto es bien facilito ya de establecer. Esto será la sumatoria desde k igual 0 hasta k igual n de los valores de la señal. Y estos valores de la señal son justamente alfa a la k, ¿no? Entonces, el valor de y de n será la sumatoria desde k igual 0 hasta k igual n de alfa a la k, porque estos son los valores que aparecen acá. ¿Ya? Fíjense cómo se puede deducir directamente sin estar entrando a... O sea, si quieren pueden reemplazar en la fórmula, no hay ningún problema. Pero sin entrar en mayores consideraciones, a partir de determinar en forma gráfica la respuesta, o sea, el producto de las señales, se pueden deducir la sumatoria que nos va a dar la respuesta y de n. Eso está acá. Para n mayor o igual a 0, y de n es la sumatoria desde k igual 0 hasta n de alfa a la k. Y aquí aplicamos la fórmula esa de la que hemos utilizado, de alfa a la k. Desde k, la sumatoria de k igual 0 hasta n de alfa a la k es 1 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa. Y tenemos la respuesta del sistema. Ahora, si queremos tener para cualquier valor de n, simplemente esto tenemos que multiplicarlo por el escalón, y aquí restringimos, si n va a ser 0, la señal es 0, si es 1 es para n igual a 1, si es para n mayor a 1, igualito se reemplaza acá. Y bueno, tenemos esta salida, ¿no? Fíjense que para n igual 0, que es acá, primero, para valores negativos de n es evidente que es 0. Para n igual 0, es alfa a la 0 más 1 es 1, 1 menos alfa sobre 1 menos alfa vale 1. ¿No? Para n igual a 1, aquí es alfa al cuadrado, es 1 menos alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa. Si factorizan eso es 1 más alfa. 1 y de aquí a aquí es alfa, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando n tiende al infinito? Es decir, cuando n adopta valores muy grandes. Si n adopta valores muy grandes, este término de aquí va a tender a 0, ¿no? Porque alfa es un valor positivo que está entre 0 y 1. Por lo tanto, un exponencial de ese tipo, cuando n tiende al infinito, esto vale 0. Y bueno, el valor de y de n, cuando n tiende al infinito, tenderá a 1 sobre 1 menos alfa, que es lo que se muestra acá. ¿No? Ok. Lo mismo muestro acá, solo que para un valor de alfa exactamente igual a 0.8. ¿No? ¿Cómo sé que es 0.8? Facilito. Para n igual 0, la amplitud es 1. Fíjense que para n igual a 1, la amplitud es 1.8. Y eso es 1 más alfa. Y entonces 1, que está acá, más alfa, alfa vale 0.8. Si, bueno, se hace la sumatoria, fíjense cómo 1 menos 0.8 es 0.2, 1 sobre 0.2, esto que estoy mostrando acá. 1 sobre 1 menos 0.8. 1 menos 0.8 es 0.2, 1 entre 0.2 es 5. Va a tender al valor de 5, como se ve acá. ¿Está bien? Repito el procedimiento, importante, esto se muestra acá. Hay que hallar el producto de la señal, o sea, primero hay que dibujar la señal x de k, luego hay que dibujar la señal h en n menos k, la señal, ¿no?, o sea, que lo hemos hecho en un paso anterior. Está acá. Este es h de k, h en menos k y h en n menos k, es decir, la señal, la respuesta al impulso
reflejada y desplazada. Entonces, dibujadas las dos, dibujada la señal, la entrada, la respuesta al impulso reflejada y desplazada, el producto, fíjense, esta es la señal GDK, esta es la señal GDK, y luego a partir de aquí hallar la sumatoria. Lo mismo se podía haber hallado si se reemplazaba directamente en la fórmula de la sumatoria, de la convolución, que está dado por esta expresión, por esta. X de K es alfa a la K por U en K, y Hn menos K es, ¿no?, es el U en N menos K. A partir de ahí se pudiese encontrar exactamente el valor de la integración. Es evidente que si n es igual menor a 0, o sea, si n es negativo, no hay solapamiento entre las señales menor a 0, no hay solapamiento, si n es menor que 0. Y solamente si n es mayor a 0, hay solapamiento en el producto de las dos señales, ¿no?, de la entrada y la respuesta al impulso. ¿No? Como está acá. Como les digo también, a partir, fíjense, de dibujar esta señal producto, es que se puede deducir los límites de la sumatoria. Vuelvo a repetir, es imprescindible dibujar la señal producto. ¿Por qué estoy repitiendo eso? Porque Oppenheim, en el libro de Oppenheim, como que el Oppenheim se niega a dibujar la señal producto. Pero es importante dibujar para encontrar los límites de la sumatoria. Bueno, en este ejemplo se pide calcular y de n, la salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Si la entrada está dada por esta expresión, es 1, cuando n va entre 0 y 4, 0 para otro valor, y la respuesta al impulso h de n es alfa a la n, ¿no? Cuando este valor va de 0 a 6, o sea, n va de 0 a 6, y bueno, para otros valores son 0. ¿No? Alfa adopta el valor mayor a 1. Aquí está las dos funciones, esto es x de n y esto es h de n. ¿Ya? Queremos convolucionar. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente calcular las señales en el eje K. ¿Se acuerdan? Este es x de K, bueno, hay que calcular hn menos K y a partir de ahí comenzar a trabajar. Para hacer esta convolución quiero aprovechar para mostrarles una herramienta que se tiene en MATLAB. Por cierto, el paquete, digamos, el software, el grupo de programas, porque es un grupo de programas, está en nuestra página web, lo pueden bajar y lo pueden instalar. Lo que necesitan es MATLAB, ¿no? Porque esto corre en MATLAB. Así que les muestro cómo definir estas señales en el paquete que les menciono de MATLAB. Bien, aquí está MATLAB abierto de forma normal. Lo primero que hay que hacer para utilizar este grupo de... es en realidad un grupo de paquetes, por si acaso, es del profesor McClellan, que ustedes pueden buscar, está en las referencias también. El libro lo he puesto, el libro con el cual se maneja esto está en nuestro repositorio en Drive, se llama DSP First, lo pueden buscar también ahí. Pero bueno, el paquete está disponible para que ustedes, en nuestra página web, para que ustedes lo puedan bajar. Lo primero que hay que hacer es definir el subdirectorio donde está, ¿no? Y definirlo por defecto, con el cual va a trabajar el MATLAB, definir por defecto para poder utilizar esto, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahora. Aquí hay un icono. Aquí hay un icono en la parte superior izquierda, que es un foldercito con una flechita verde, que significa abrir un folder, abrir una carpeta. Voy a poner un clic ahí. Me va a abrir esto. Ya, ustedes tienen que, el paquete como tal está comprimido, está en un formato .zip.
tienen que descargarlo en algún lugar y luego, explotarlo en algún, o sea, hacer que salgan los archivos, o sea, sacarlo del punto zip a un documento normal, a un archivo normal. Yo le he puesto, fíjense, acá donde dice QGIS-MATLAB, ¿no? Estoy buscando el subdirectorio. Y ustedes va a ser diferente, obviamente, porque depende de dónde pongan ustedes el subdirectorio, donde abran el subdirectorio, donde definan. Está acá en DECOM Demo, abro ahí. Ya hay todavía un subdirectorio más. Pongo doble clic y me va a mostrar así. No muestra ningún archivo, hay archivos acá obviamente, pero no muestra porque en realidad estamos seleccionando la carpeta que por defecto va a utilizar el MATLAB. Pongo un clic en seleccionar carpeta y fíjense aquí en la parte izquierda está justamente la carpeta donde está el archivo que necesitamos. El archivo que necesitamos es en realidad este de acá, el decomdemo.m. ¿no? Una vez que han definido ahí, y pongo decomdemo. Esto así. Decomdemo es el archivo que necesitamos. Y pongo Enter. Me dice por defecto, lo voy a poner en el path, es decir, donde necesitas reconocer otros archivos más. Yo simplemente le pongo sí. Ya está. Y bueno, se va a abrir esta otra pantalla. Están viendo la pantalla que se abre después de poner ese comando de comdemo en el MATLAB. Lo voy a maximizar. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense, está en la estructura. Esta es la misma estructura que nosotros trabajamos. Es obvio porque es la misma estructura que utilizan todos los, bueno, gran parte de los autores, no todos, pero gran parte de los autores. Dice get xdn, es decir, definir la señal XDN. Ponemos un clic sobre este botón. Se va a abrir esta otra pantalla. Bueno, se abre esta pantalla. ¿Ya? Y bueno, hay que definir. Fíjense por favor en la parte de arriba, aparece, ¿no? Signal, ¿no? O sea, estamos definiendo la señal. ¿Ya? Pongo un clic acá, se va a abrir esto. Lo que nosotros queremos es de este tipo pulso, ¿no? Solo que tenemos duración de entre 0 y 4. Bueno, entonces la amplitud es 1, el length dice largo de la señal, esto hay que ponerlo, ¿no? La duración es hasta 4, son 5. Aquí length pone 5 porque en realidad son 5 muestras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No tienes retardo, ¿no? En realidad esta señal está siendo definida como el escalón en 0 menos el escalón en 5. ¿No? El escalón en 5, es esta señal. Bueno, ponemos OK. Bueno, y nos muestra esta pantalla porque ya hemos definido la pantalla, la señal de entrada al sistema, ¿no? Ahora tenemos que definir, obviamente, la respuesta al impulso. Es decir, tenemos que definir esto de acá, HN. ¿Está bien? Entonces ponemos un clic en Get HN y se nos abre esta ventana. Ya, aquí tenemos que hacer la señal exponencial, ¿no? El factor de escala es 1, no necesitamos escalar. La constante nos ha dicho que alfa es mayor a 1, así que le voy a poner un valor de 1.2, por ejemplo. El largo es 6, entonces bajo, el largo es 7, ¿no? De 0 a 6. Es causal y pongo OK. Bueno, nos va a salir esta pantalla. Ya hemos definido la señal X, como la que queríamos, que está acá. Esta en azul es la señal X. La señal Y
Fíjense que aquí se define cuál es la que se va a calcular, ¿no? Si es x en n menos k o es h en n menos k. Eso se define aquí con lo que dice flip. Yo podría poner, por un instante voy a poner, ¿no? En realidad sería de h de k convolucionado con x en n menos k. Pero bueno, en nuestro caso, esto de acá, ¿no? Y bueno, nos está mostrando la señal. Un pequeño detallito importante para saber el valor de las señales es ir aquí a plot y option y poner grid on, ¿no? Se pone grid on y bueno, aparece la rejilla, que es lo que necesitamos. Bueno, lo importante de esto, les voy a mostrar ahora cómo funciona todo y enseguida vamos a volver, bueno, al ejercicio para que podamos resolver el ejercicio. Bueno, acá ya está resuelto, esta es la respuesta, de hecho. Bueno, tenemos la señal X, tenemos la señal X en K. Fíjense, por favor, esto aquí dice K, significa que el eje este que estamos definiendo, el eje de las abscisas, el eje de la variable independiente es K. Aquí nos está mostrando lo que les he mencionado anteriormente, que es el producto de las señales. Es importante ver el producto de las señales. ¿Ya? Bueno, aquí está la señal en X, lo que está en rojo es la señal en H. Si este es el eje en K, lo que me está mostrando en la señal en rojo, lo dice acá, es H en N menos K. Para este caso particular donde estamos viendo, N vale menos 5. ¿Ya? Ahora, uno se puede acercar acá y simplemente mover. Fíjense. Se pone un clic con el ratón, se sostiene el botón izquierdo y lo pueden mover como estoy haciendo ahora. Fíjense que cuando se mueve se pone un circulito color rojo para ver que estamos moviendo. Ok, me voy a acercar hacia el lado de la señal. Fíjense, ahí hay dos puntos en común, en n igual 0, ¿no? La señal en rojo está sobrepuesta sobre el azul, y fíjense que el producto de estas dos señales es esto que está mostrando acá. Si me voy acercando un poquito más hacia la derecha, ¿no? Dos valores, ¿no? Un poquito más, tres valores. Bueno, la convolución es la suma de estos tres, ¿no? El primero vale 1, el segundo vale 1.2, el tercero vale 1.2 al cuadrado, ¿no? Ese valor se suma y nos da como resultado, ¿no? Esta es la suma de estos tres, se está mostrando acá, ¿no? Para n igual 2. Fíjense, si retrocedo un poquito más, para n igual 0, es solo la suma del producto, el producto es solo esta señal, porque solo aquí se están sobreponiendo las dos señales. Entonces esto vale 1, ¿no? Porque es la única suma. Si voy un poquito más hacia la derecha es la suma de 1, en el siguiente vale 1.2, 1 más 1.2 vale 2.2. Eso es lo que nos está mostrando acá. Bueno, si nos vamos moviendo, la suma de estos tres será el valor de la convolución, etcétera, ¿no? Fíjense cómo a medida que se hace el producto, que a medida que la señal va cambiando, ¿no? El producto obviamente cambia, y como la señal va cambiando acá, ¿no? Fíjense que a medida que sube para n igual 7, esto ya deja de, la parte izquierda, digamos, deja de sobreponerse, y bueno, ya el producto son solo 4 valores diferentes que hay que sumar para definir esto de acá que vale para n igual 7, ¿no? Si vamos yendo más hacia la derecha, bueno, definimos todo el valor de la convolución. ¿Ya? Justamente esto es lo que vamos a hacer ahora. Haciendo el análisis básico, fíjense que la convolución lo vamos a definir por tramos. El primer tramo es este que estamos mostrando aquí, donde no hay producto, n es menor que 0. ¿No? Y bueno, no hay producto y por lo tanto la convolución, como se muestra acá, es 0. ¿No? El primer tramo. El segundo tramo va a ser cuando haya esto. Fíjense que el producto se va manifestando.
Sin embargo, n es mayor a 0, pero es menor a 2, hasta aquí, 3, ahí, es menor a 4. ¿Ya? Para n entre 0 y 4. ¿Por qué? Porque el límite derecho, fíjense, cuando está n entre 0 y 4, el primer valor es 1. ¿Ya? El tercer intervalo va a ser cuando n sea mayor a 4. Fíjense, el primer valor del producto ya no es 1, es el siguiente, es decir, 1.2, para n igual 5. Para n igual 6 lo mismo, tenemos exactamente lo mismo, son 5 valores diferentes, solo que el primero ya no es 1, ¿no? En este caso es 1.2 al cuadrado. ¿Ok? Este es el tercer intervalo. El cuarto, si nos movemos un poquito más a la derecha, fíjense que el último ya no abarca los 5 valores diferentes de la señal de entrada, solo son 4. Entonces el límite final, digamos, el límite que está a la izquierda va a cambiar y por lo tanto es otro intervalo. ¿No? Este sería el cuarto intervalo, ¿no? Esto va hasta que termine, hasta el último. Y si n es el último intervalo que vamos a analizar, que obviamente el producto nuevamente es 0 y a partir de ahí la convolución nuevamente termina siendo 0. ¿Está bien? Ok. Si es necesario, vamos a volver a este gráfico. El intervalo 1, donde el valor de la convolución es 0. Fíjense que la convolución está en la pantalla que se muestra aquí abajo, ¿no? Donde el eje está mostrando el valor de n. El eje está mostrando el valor de n. ¿Está bien? Entonces, si el primer intervalo es 0, porque el producto es 0, no hay superposición. El segundo va a ser n mayor a 0, pero menor a 4. Y bueno, veamos la suma en la convolución. Bien, estamos nuevamente en la presentación. Ya, como les he dicho, vamos a dividir el intervalo 1 para n menor a 0. Les he mostrado que no hay sobreposición de hn menos k y x de k, luego la señal producto, que es g de k es igual a 0 para todo k, y por lo tanto la convolución es 0. Acabo de mostrarles. El intervalo 2 está entre 0 y 4. En ese caso, el producto es x de k vale 1. H en n menos k es alfa en n menos k. Les hago recuerdo que h en n es esto. Si aquí pongo n menos k, aquí va a aparecer n menos k. Solo que esto es válido para valores entre 0 y 6, ¿no? Por lo tanto, el producto está expresado acá. Y por lo tanto, la convolución será desde k igual 0, porque comienza de 0, hasta n, ¿no? Hasta donde aparece de esta expresión. Bueno, aquí se puede factorizar de esta forma, ¿no? Fíjense que alfa a la n no depende del subíndice de la sumatoria, del índice de la sumatoria, puede salir de la sumatoria, y nos queda la sumatoria desde k igual 0 hasta n de alfa a la menos k. Ahora, esta sumatoria es la misma que está acá, ¿no? Se puede expresar de esta forma, y de esto ya tenemos la fórmula de la sumatoria, que es igual a 1 menos el factor elevado al índice superior más 1 sobre 1 menos el término este, ¿no? Que está acá. Bueno, este es el resultado que vale para entre 0 y 4. Si se hace operaciones, menos 1 se multiplica por el exponente, es decir, se pone un exponente único. Esto se pasa a multiplicar y nos va a dar esta expresión. Aquí tenemos un alfa a la menos 1, que es 1 sobre alfa. Si multiplicamos por alfa, numerador y denominador, termina dándonos esta expresión. ¿Ok? Este es entonces el resultado. Lo he puesto en azul para mostrar este es el resultado.
para el intervalo 2 cuando cuando n está entre 0 y 4. El intervalo 3, es importante ver esto en las gráficas. Voy a ir por un momentito a las gráficas. El intervalo 3, sin embargo, bueno, antes del intervalo 3, hay una forma diferente de calcular esto que hemos calculado el anterior, ¿no? Y es cambiar la variable de n menos k por r. ¿Por qué cambiar n menos k por r? Porque en esta expresión nos está dando a n menos k. Si aquí le pongo r, va a aparecer alfa a la r. Obviamente, si n menos k es igual a r, tenemos que cambiar los límites, porque la sumatoria ya no va a depender de k, tendrá que depender de r. Eso es lo que se muestra acá, ¿ya? Si es r menos k, esta sumatoria va a cambiar a la sumatoria este exponente a r. Ahora, si r es n menos k, si k es igual a 0, fíjense, r vale n. Si k es igual a 0, aquí sustituyo en esta expresión k igual a 0, r es igual a n. Si k es igual a n, r va a ser 0. Entonces, y de n será, con k igual a 0 es n, con k n es igual a 0, es la sumatoria r igual n hasta 0 de alfa a la r. Esta sumatoria es conmutativa, o sea, la suma siempre es conmutativa, por lo tanto le podemos invertir los límites de la sumatoria sin ningún problema y nos dará la sumatoria de r igual a 0 hasta n, ¿no? Esto es lo mismo que esto, porque la suma es conmutativa. Y esto de aquí será esta expresión, es lo que conocemos. Solo que con un detalle que si multiplicamos por menos 1 numerador y denominador nos va a dar esta expresión. ¿Ve? Que es el mismo resultado que hemos encontrado anteriormente. Les decía el intervalo 3 cuando n va entre 5 y 6. ¿Por qué es importante ver este tema del intervalo? ¿Ya? Por los límites de la sumatoria. Fíjense, aquí está yendo desde 0 hasta n. Esto es lo que les muestro ahora. Y aquí, bueno, los límites van a ser diferentes. Cuando n esté entre 5 y 6, los límites van a ser diferentes. Entonces vamos a la gráfica. Fíjense que cuando estamos haciendo la sumatoria, hasta n igual 4, este es el producto. Fíjense que el producto va desde 0 hasta n, ¿no? En este caso n es igual a 3, pero si movemos un poquito, va a ir desde 0 hasta 4. Si retrocedemos un poquito, va a ir desde 0 hasta 2. ¿No? Va de 0 a 2. Esta gráfica es alfa a la k, porque estamos multiplicando alfa a la k por 1, ¿no? X es 1. Ok. Si superamos esto, ¿no? Para n igual 5, por ejemplo, lo que les decía, todavía estamos entre 0 y n, en realidad va entre 0 y 5, ¿no? Para n igual 4 ya tenemos ahí, para n igual 5 va entre 0 y 5. Para 6, fíjense, nuevamente las límites van entre 0 y 6, entre 0 y 5. Perdón, entre 0 y 4. ¿No? Esto es entre 0 y 4. ¿No? Nuevamente entre 0 y 4. Para 6 va entre 0 y 4. Lo que cambia es el producto, el valor de la señal, ¿no? Porque, bueno, esto está cambiando, la señal en rojo, que es h en n menos k, que es la parte exponencial, va cambiando y por lo tanto esto va a ir cambiando y la suma va cambiando, ¿no? Pero los límites van entre 0 y 5. Es lo que necesito que se fijen, por favor. Va entre 0 y 4. Disculpen, va entre 0 y 4 del límite. Y eso es lo que vamos a reflejar ahora en la sumatoria, ¿no? Cuando n esté entre 5 y 6, y de n va entre 0 y 4 de alfa a la n menos k. Nuevamente aquí alfa a la n se puede factorizar. Alfa a la n se puede factorizar y nos dará la sumatoria desde k igual a 0 hasta 4 de alfa a la menos k. Nuevamente hacemos la separación en el exponente. Ahora tenemos el límite claramente establecido que es 4, por lo tanto
Si aplicamos la fórmula nos va a dar desde 4, o sea, el límite superior es 4, 4 más 1 igual a 5, ¿no? Y si, bueno, pasamos esto a multiplicar, alfa a la n, esto al numerador, nos va a dar esta expresión de acá. Si multiplicamos ahora numerador y denominador por alfa, para eliminar este alfa menos 1 que está apareciendo en el denominador, nos va a dar, si multiplicamos numerador y denominador por alfa, nos va a dar alfa a la n más 1, aquí quedará n menos 4, aquí alfa menos 1. ¿No? Y este es el resultado para el intervalo cuando n está entre 5 y 6. Ok. Para 7 adelante, obviamente los límites también van a cambiar. Para n igual 7, les decía, va a cambiar. Fíjense, para 7 irá desde 2 hasta 4. Para 8 irá desde 3 hasta 4. Para 9 irá desde 3 hasta 4. ¿No? En el primer caso era desde 1 hasta 4, desde 2 hasta 4, desde 3 hasta 4, y aquí en el último solamente se suma el término cuando n es igual a 4. O sea, perdón, cuando k es igual a 4, n vale 10, para k igual a 4. Ok, eso es lo que tenemos que considerar ahora. El límite inferior, fíjense, está cambiando. Es lo que quería mostrarles, ¿no? Entonces, esto tenemos que considerar en la sumatoria de la señal para poder calcular la convolución, ¿no? Entonces, para n igual, para el intervalo 4, el límite inferior es n menos 6, ¿no? Hasta 4. Fíjense que cuando n valga 7, k valdrá 1. Si n vale 8, k valdrá 2, ¿no? Etcétera, lo que acabo de mostrarles en la señal. Bueno, desde k igual n menos 6 hasta 4 de alfa a la n menos k. Entonces, ahora sí necesitamos hacer un cambio de variable. R es igual a k n menos 6. Digo, menos n más 6. Esto se hace justamente para que esto de aquí, esta parte de este límite inferior de la sumatoria se haga 0. ¿No? Este cambio se hace para que el límite inferior de la sumatoria se haga 0. Entonces, si k es igual a n menos 6, o sea, cuando k sea igual a n menos 6, justo en el límite inferior, R adoptará el valor de 0, porque si k es igual a n menos 6, eso se reemplaza acá, hagan la sumatoria y es 0. Si k es igual a 4, si k es igual a 4, reemplazo aquí 4, o sea, 4 más 6 es 10, ese era 10 menos n. ¿No? Además, necesitamos cambiar el orden, porque si k menos n más 6 es igual a r, el valor de k acá en el exponente hay que despejar de acá, k será igual a r más n menos 6, que es lo que estamos mostrando acá. Entonces, vamos a tomar que la sumatoria es igual de r a 10 menos n, son los límites, de alfa a la n, y bueno, menos k, pero k vale, hemos demostrado que, hemos calculado que k vale esto, ¿no? Y nos da esta expresión. Ahora, fíjense, acá si se hace operaciones, n menos n se va a hacer 0, alfa a la menos r más 6 es lo que nos queda. Desde r hasta 10 menos n. Aquí lo que se hace es, como se está mostrando acá, aquí se factoriza alfa a la sexta, y adentro nos va a quedar alfa a la menos r, que podemos expresar como a la menos 1, todo eso a la r. Bueno, de esta expresión ya podemos calcular la sumatoria, que es igual a 1 menos lo que está aquí adentro al límite superior más 1, 10 menos n más 1. Y abajo, bueno, 1 menos lo que está aquí es 1 menos alfa a la menos 1. ¿Está bien? Luego, podemos hacer operaciones acá. No, esto es igual a alfa a la sexta, 1 menos. Aquí tenemos 10 más 1, 11, 11 menos n. Si lo multiplicamos por menos 1 es n menos 11, lo que está apareciendo acá. Un alfa a la sexta por delante. Si se introduce esto en el numerador, es decir, se hace el producto de esto por el numerador, nos va a dar alfa a la sexta menos alfa a la n menos 5, porque menos 11 más 6 es menos 5. ¿No? Por último, multiplicamos numerador y denominador por alfa.
y nos va a dar alfa a la séptima acá, alfa a la n menos 4 sobre alfa menos 1, que es lo que se está mostrando acá. ¿No es cierto? En el intervalo 5, si n es mayor a 10, no hay sobreposición y por lo tanto la convolución es 0. Si unimos estos resultados en forma compacta, la salida nos va a dar esto, ¿no? 0 para el primer intervalo, que n menor a 0, alfa a la n más 1 menos 1 sobre alfa menos 1, si n está entre 0 y 4. Esta expresión es cuando n vale 5 o 6. Esto de acá es cuando n está entre 7 y 10, ¿no? Y 0 para n mayor a 10. Si hallan la gráfica, es justamente la gráfica que les he mostrado con el paquete. Probablemente hay una pequeña diferencia por una simple razón. Alfa K no nos está diciendo cuánto vale. Nosotros hemos puesto un valor numérico de 1.2. Se puede probar para un valor de 2, 3 o 1.5. Yo le he puesto un valor pequeño para que las gráficas no sean muy grandes, ¿no? Este valor máximo que aparece en igual 6 no sea muy grande. ¿Ok? Entonces, así es como se trabaja cuando como en este caso, hay una definición, digamos, compacta, ¿no? Numérica, ¿no? Perdón, de fórmula, ¿no? Donde se define tanto la entrada como la respuesta al impulso, y a partir de ahí, bueno, hay que ir viendo todos los intervalos para la solución del problema. Veamos el ejemplo 6. Y de n ahora está dado por esta expresión, y h de n está dada por esta expresión. Bueno, aquí ya está expresado, esto es x de k, ¿no? 2 a la n por o a la menos n, o a la menos n son todos los valores menores a 0, y bueno, n ahí adopta valores negativos y por lo tanto es esta exponencial, que obviamente es creciente, pero bueno, con valores menores a 1 debido a que n adopta valores negativos, ¿no? Y u de n, este es el escalón, que está ya invertido y, ¿no? O sea, ya se ha aplicado la deflexión a la señal y se ha aplicado también el desplazamiento, ¿no? Del valor de n. Aquí adopta n, porque fíjense, este es k, esto es k, y bueno, hay que hallar ahora el producto de estas dos señales, ¿no? Eso mostramos acá. ¿Ya? El primer término, esto es el cálculo de la señal primero reflejada, que está acá, y luego desplazada cuando adopta un valor n menor a 0, ¿no? Es evidente que si ponemos esta señal ahora, siempre es importante, voy a hacer incidencia, les voy a repetir permanentemente, es importante calcular el producto, ¿no? X de k, hn menos k, fíjense, el producto de esta señal con esta señal es esta que nos está dando en negro. Ahora, para n menor a 0, el producto no es 0, hay varios, y hay que sumar, fíjense que está viniendo desde menos infinito hasta el valor de n de este producto, ¿no? La señal que es este producto. Cuidado que la señal h, bueno, en x de k es alfa a la k, hn menos k es simplemente 1 porque está viniendo acá. Entonces calculemos el producto, no, perdón, calculemos la sumatoria del producto, ¿no? La sumatoria de convolución es entonces la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de esto. Esto de acá es 2 a la k por el escalón reflejado, u en menos k, y h en menos k es n menos k, perdón, es igual al escalón reflejado y desplazado. Es obvio que como aquí tenemos un escalón, el límite superior por este escalón no puede superar 1, pero por este escalón, por este de acá, el límite superior, no se olviden que este un menos k se va a hacer 0 cuando el argumento que está aquí adentro sea menor a 0, ¿no? Por lo tanto,
el límite irá desde menos infinito hasta n. Eso también puede verse en la gráfica, ¿no? Fíjense, va desde menos infinito hasta n, porque el escalón está dando el valor de n, el hn menos k, es decir, la respuesta al impulso reflejada y desplazada nos está dando el valor del límite que queda más a la derecha, ¿no? El límite superior de la sumatoria. ¿Ok? Entonces, eso vemos acá. Con lo que acabo de decirles también, eso se puede justificar fácilmente porque n menos k tiene que ser mayor a 0, ¿no? Para que esto sea 1. Y si n menos k es mayor a 0, significa n mayor a k, o lo que es lo mismo, k es menor a n, y bueno, de ahí aparece este límite superior igual a n. ¿No? Eso está explicado acá. Ya que u en n menos k es igual a 0, si n, esto se hace 0 si n menos k es menor a 0, si el argumento es menor a 0. O lo que es lo mismo, k es mayor que n. Cambiando la variable k por menos l, si k es menos infinito, l es más infinito, y si k es igual a n, l es igual a menos n, tenemos esta expresión de acá, ¿no? Eso estoy haciendo para el cambio de variable inferior, y esto nos va a dar desde menos n hasta infinito de 2 a la menos l. Ahora, hacemos el cambio para que el límite inferior sea 0. O sea, este primer cambio de variable, por si acaso, se establece para que el límite inferior no sea infinito. Por eso se hace este cambio. K es igual a menos L, ¿no? O sea, para que los valores, o sea, no sumemos en negativos, cambiemos el signo de K menos infinito hacia adelante. Entonces, por eso aparece de aquí hasta infinito hasta menos n. Como la sumatoria es conmutativa, se puede cambiar los límites y nos da esta expresión. Ahora, cambiamos m es igual a l más n. Esto hacemos para que el límite inferior sea 0. Si l es igual a menos n, m es igual a 0. ¿No? Si l es igual a menos n, es el límite inferior. Si reemplazamos acá menos n, m va a ser 0. Si l es infinito, como dice acá, entonces si reemplazamos acá, este es infinito, m va a ser infinito, ¿no? Un número muy grande sumado n, que es un número finito, esto nos va a dar un número infinito grandote. Además, l es igual a m menos n, despejando de esta expresión justamente, l es igual a menos n. Entonces, la sumatoria, esto que está acá, será igual m0 hasta infinito de 2 a la menos m menos n. Ahora, esto se desarrolla, este n no es parte del índice de la sumatoria y por lo tanto puede salir factorizado, y nos queda esto de acá. Nuevamente separamos el exponente, que es lo mismo expresar acá, y bueno, como está yendo de 0 a infinito, bueno, esa sumatoria será 1 sobre 1 menos 1 medio. Si se resuelve de esto 1 menos 1 medio, 1 menos 1 medio, 1 menos 1 medio es un medio, 1 sobre 1 medio es igual a 2, por eso aquí aparece 2 a la n más 1. Y por lo tanto, les decía, la sumatoria, o sea, es decir, la convolución, que es la sumatoria de todos estos términos, será esto. Pero esto solo vale para n entre menos infinito y n, ¿no? Antes de que n pase a 0. Entonces, si hn menos k, la señal hn menos k para n mayor a 0, o sea, calculando eso, nos va a dar esta expresión. O sea, nos va a dar en esta gráfica lo que estoy mostrando. Este es el escalón. Esta es la señal reflejada. Ahora n es mayor a 0. El escalón se va a desplazar hacia la derecha. Y si calculamos el producto, nos va a dar que el producto de la entrada
versus la respuesta al impulso desplazada, reflejada y desplazada, nos da como resultado esta señal G de K que se muestra acá. Esta señal va desde menos infinito hasta cero. Y por lo tanto, porque n ya puede ser valores mayores a cero, pero ya el producto siempre se va a terminar, digamos, en cero. Entonces, la sumatoria de convolución estará dada por esta expresión, entre menos infinito y cero, de 2 a la k. Es obvio que podemos cambiar variable para que esto no vaya desde menos infinito hasta cero, sino se vaya para valores positivos, haciendo k es igual a menos L. Bueno, los límites se calculan de la manera que les he explicado. Y bueno, la sumatoria será, reemplazando los límites obtenidos, entre infinito y cero. Como la sumatoria es conmutativa, podemos invertir el orden de la sumatoria. Expresar de esta forma el 2 a la menos L que queda ahí adentro. Y bueno, calcular esta sumatoria que es igual a 1 sobre menos 1 medio, que es igual a 2. Entonces, a partir de n0 hacia adelante, o sea, para valores positivos, el resultado de la señal es 2. Eso se muestra acá, ¿no? La convolución hasta n igual 0 tiene determinado valor, porque para n-1 vale 1, para n-2 vale 0.5, etcétera, etcétera. Y para valores mayores de 0 hacia adelante, el valor de la convolución es constante igual a 2. ¿No? Bueno, la solución en forma, digamos, expresada en forma compacta está dada por esta expresión. Y bueno, la gráfica es lo que les mostraba acá, ¿no? Esta gráfica es obtenida con MATLAB. Y bueno, esta es una gráfica resumen del ejercicio. Ahora tenemos que hablar de la convolución de secuencias finitas. Primero tenemos que definir qué es una secuencia finita, ¿no? Primero tenemos que definir qué es una secuencia finita. Eso lo vamos a hacer, por favor, la siguiente clase. Hay muchas cosas nuevas que he mostrado en esta clase que les pido repasen y hagan los ejercicios. Sobre todo en esa herramienta de MATLAB es muy importante porque les permite ver de manera gráfica la convolución y les permite verificar sus resultados para los ejercicios que puedan plantear. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.